Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre la concepción de la enseñanza en Uruguay, tanto de José Batlle y Ordóñez, como de Pedro Figari. La concepción de la enseñanza en Uruguay según José Batlle y Ordóñez y Pedro Figari. La historia de la educación uruguaya es, en gran medida, la historia de un país pequeño que decidió apostar por algo extraordinario, construir ciudadanía antes que riqueza, conocimiento antes que privilegio y escuela antes que poder militar. En ese proceso, dos figuras adquirieron una importancia decisiva, aunque desde perspectivas diferentes y complementarias, José Batlle y Ordóñez y Pedro Figari. Ambos compartían la convicción de que la educación era el instrumento fundamental para transformar la sociedad. Sin embargo, diferían en el énfasis. Batlle concebía la enseñanza como la gran herramienta para construir una democracia moderna e igualitaria. Figari, por su parte, veía la educación como el camino para liberar la creatividad humana y desarrollar una identidad cultural propia. La síntesis de ambas visiones terminó moldeando buena parte del Uruguay contemporáneo. El Uruguay que encontraron. Para comprender sus ideas educativas hay que imaginar el Uruguay de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Era una nación joven. La independencia estaba relativamente cercana. La economía dependía principalmente de la ganadería. La población crecía por la inmigración europea. Persistían grandes desigualdades sociales. La alfabetización avanzaba, pero todavía existían enormes carencias. La educación ya había recibido el impulso decisivo de José Pedro Varela, cuya reforma estableció los principios de escuela gratuita, obligatoria y laica. Batlle y Figari heredaron ese legado. La pregunta ya no era solamente cómo enseñar a leer y escribir. La pregunta era: ¿qué tipo de ser humano debía formar la educación uruguaya? La visión educativa de José Batlle y Ordóñez. Batlle no fue un pedagogo profesional. Fue un político. Pero entendió algo fundamental. La democracia no puede sobrevivir sin ciudadanos educados. Su proyecto político, conocido como batlismo, buscaba crear una sociedad moderna basada en derechos, participación y movilidad social. Para Batlle, la enseñanza era el motor central de ese proyecto. No se trataba simplemente de transmitir conocimientos. La educación debía crear ciudadanos libres. La educación como igualadora social. Batlle observaba que el nacimiento condicionaba enormemente el destino de las personas. Quien nacía en una familia rica tenía oportunidades. Quien nacía pobre encontraba enormes obstáculos. La escuela pública debía reducir esa distancia. La educación aparecía como el gran mecanismo de ascenso social. Un hijo de peones rurales podía convertirse en maestro. Un hijo de inmigrantes podía convertirse en médico. Un niño sin patrimonio podía acceder a profesiones prestigiosas. La escuela debía romper la herencia automática de las desigualdades. Por eso el Estado tenía la obligación de sostener y expandir el sistema educativo. La educación como construcción de ciudadanía. Para Batlle, la democracia no consistía únicamente en votar. La democracia exigía ciudadanos capaces de pensar. Capaces de informarse. Capaces de discutir. Capaces de participar. Un pueblo ignorante era vulnerable a la manipulación. Un pueblo educado podía gobernarse a sí mismo. Por eso la educación tenía una dimensión profundamente política, aunque no partidaria. La escuela debía formar ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades. La defensa de la laicidad. Uno de los pilares del pensamiento batlista fue la defensa de la laicidad. La escuela pública no debía pertenecer a ninguna religión. Debía ser un espacio común para todos. Católicos. Protestantes. Judíos. Agnósticos. Ateos. Inmigrantes de múltiples orígenes. La educación estatal debía garantizar convivencia y neutralidad. No buscaba combatir la religión. Buscaba evitar que una creencia particular dominara el espacio público educativo. Esta concepción terminó convirtiéndose en uno de los rasgos más característicos de Uruguay. La expansión de la educación pública. Durante el batlismo se fortaleció notablemente la infraestructura educativa. Se multiplicaron escuelas. Se ampliaron liceos. Se impulsó la formación docente. Se fortaleció la educación secundaria. Se promovió el acceso a estudios superiores.
El Estado asumió la responsabilidad de financiar ese crecimiento. Detrás de ello existía una convicción profunda. La educación no era un gasto. Era una inversión nacional. La visión educativa de Pedro Figari. Si Batlle pensaba la educación desde la política y la ciudadanía, Figari la pensaba desde la cultura, el trabajo y la creatividad. Su mirada era extraordinariamente moderna. Incluso hoy muchas de sus ideas parecen adelantadas a su tiempo. Figari observaba que la enseñanza tradicional tenía un problema. Se concentraba excesivamente en la memorización. Los estudiantes repetían conocimientos. Aprendían fórmulas. Recitaban conceptos. Pero desarrollaban poco su capacidad creadora. Para Figari, aquello era insuficiente. La crítica a la educación memorística. Figari cuestionaba la escuela basada exclusivamente en repetir información. Consideraba que el aprendizaje verdadero surgía de la experiencia. Del hacer. De la observación. De la experimentación. Del descubrimiento. Según su visión, el estudiante debía participar activamente en su formación. No era un recipiente que se llenaba de datos. Era una inteligencia que debía desarrollarse. El valor educativo del trabajo. Uno de los aspectos más revolucionarios de Figari fue su valoración del trabajo manual. Durante mucho tiempo las sociedades occidentales habían separado el trabajo intelectual del trabajo manual. Pensar parecía más prestigioso que hacer. Figari rechazaba esa división. Un artesano podía desplegar tanta inteligencia como un académico. Un diseñador podía crear conocimiento. Un carpintero podía resolver problemas complejos. Un artista podía investigar la realidad. La educación debía integrar mente y acción. Pensamiento y práctica. Teoría y experiencia. La Escuela de Artes y Oficios. Como director de la antigua Escuela Nacional de Artes y Oficios, Figari intentó aplicar estas ideas. Su proyecto buscaba transformar la enseñanza técnica. No quería simples operarios. Quería personas creativas. Inventivas. Capaces de innovar. Capaces de diseñar. Capaces de crear soluciones originales. Su objetivo no era copiar modelos europeos. Era generar una cultura productiva propia. Adaptada a la realidad uruguaya. Educación para la creatividad. Décadas antes de que se hablara de innovación o pensamiento creativo, Figari ya defendía estos conceptos. Creía que la educación debía estimular la imaginación, la observación, la iniciativa personal, la capacidad de resolver problemas, la expresión artística, la invención. La creatividad no era un lujo. Era una necesidad nacional. La identidad cultural como objetivo educativo. Figari también consideraba que la educación debía ayudar a construir una identidad cultural propia. Uruguay recibía fuertes influencias europeas. Muchas veces se imitaban modelos extranjeros. Figari advertía un riesgo. Un país que solamente copia termina perdiendo originalidad. Por ello defendía el estudio de la realidad local. Las costumbres. Los paisajes. Las tradiciones. Las formas de trabajo. Las expresiones populares. La educación debía conectar a las personas con su propia sociedad. Las diferencias entre Batlle y Figari. Aunque compartían muchos ideales, existían diferencias importantes. Batlle ponía el énfasis en la ciudadanía. La igualdad social. La expansión del sistema educativo. La acción del Estado. La democratización del conocimiento. Figari enfatizaba la creatividad. La formación integral. La educación técnica. El valor del trabajo. La identidad cultural. Batlle preguntaba: ¿cómo construimos una sociedad democrática? Figari preguntaba: ¿cómo desarrollamos plenamente las capacidades humanas? La complementariedad de ambas visiones. Más que oponerse, estas concepciones terminaron complementándose. La escuela pública uruguaya heredó mucho de Batlle. Universalidad. Gratuidad. Acceso amplio. Ciudadanía democrática. Laicidad. Pero también heredó elementos de Figari. Educación artística.
Formación técnica. Valor de la creatividad. Aprendizaje práctico. Integración entre conocimiento y acción. La identidad educativa uruguaya se construyó en gran medida sobre la convergencia de ambas tradiciones. Su legado en el Uruguay actual. Cuando un niño entra hoy a una escuela pública uruguaya, aún puede percibirse la influencia de aquellos debates de hace más de un siglo. Está presente la idea batrista de que la educación es un derecho universal. Está presente la idea figariana de que aprender es crear y experimentar. Está presente la convicción de que la escuela forma ciudadanos. Y también la convicción de que forma personas capaces de imaginar y construir. Las tecnologías cambian. Los programas cambian. Los métodos cambian. Pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma que preocupaba a Batlle y a Figari. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir mediante la educación? Batlle respondió que debía ser una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Figari respondió que debía ser una sociedad de individuos creativos, autónomos y culturalmente conscientes. La educación uruguaya moderna nació, en buena medida, del diálogo entre esas dos respuestas. Y quizás su mayor fortaleza histórica haya sido precisamente esa combinación, una escuela pensada para democratizar oportunidades y, al mismo tiempo, para desarrollar la inteligencia creadora de cada ser humano. Ahora tomemos como centro la enseñanza media, concretamente, y la visión de ambos. José Batlle y Ordóñez y Pedro Figari frente a la enseñanza media. Si centramos la mirada específicamente en la enseñanza media, lo que hoy llamaríamos, en términos generales, educación secundaria y técnica, aparecen con mayor claridad las diferencias y complementariedades entre las concepciones de José Batlle y Ordóñez y Pedro Figari. Ambos coincidían en que la educación posterior a la escuela primaria era decisiva para el futuro del país. Sin embargo, la concebían desde preguntas distintas. Batlle se preguntaba: ¿cómo formar ciudadanos para una democracia moderna? Figari se preguntaba: ¿cómo formar personas capaces de crear, producir e innovar? La enseñanza media era el punto donde esas dos preguntas se encontraban. La enseñanza media en el Uruguay de comienzos del siglo XX. A principios del siglo XX, la educación secundaria era todavía una experiencia reservada a una minoría. La mayoría de los jóvenes abandonaba los estudios después de la escuela primaria. Muchos ingresaban tempranamente al mundo laboral. Otros permanecían en actividades rurales. Solo una fracción relativamente pequeña accedía a liceos o instituciones técnicas. Por ello, la cuestión fundamental era: ¿para quién debía existir la enseñanza media? La respuesta tradicional era clara: para quienes seguirían estudios universitarios. Batlle y Figari, cada uno a su manera, comenzaron a cuestionar esa idea. La visión batlista, democratizar el acceso. Para Batlle, la enseñanza media no debía ser un privilegio. Debía transformarse progresivamente en un espacio accesible para sectores cada vez más amplios de la población. Su razonamiento era político y social. Una democracia moderna requería ciudadanos cada vez más instruidos. No bastaba con alfabetizar. No bastaba con enseñar lectura, escritura y cálculo. La complejidad creciente de la sociedad exigía una formación más extensa. La secundaria aparecía entonces como una prolongación natural de la escuela pública. El liceo como fábrica de ciudadanía. La palabra fábrica aquí debe entenderse en sentido metafórico. Para Batlle, el liceo tenía una misión cívica. Debía enseñar historia, literatura, ciencias, filosofía, formación moral y social. No para producir especialistas, sino para formar ciudadanos. El objetivo era que los jóvenes adquirieran una comprensión amplia del mundo. Que pudieran intervenir racionalmente en los asuntos públicos. Que comprendieran sus derechos. Que entendieran el funcionamiento de las instituciones democráticas. La cultura general como fundamento. La enseñanza media batlista tenía una fuerte impronta humanista. Se creía que toda persona debía acceder a una base amplia de conocimientos. No importaba únicamente la utilidad inmediata. Importaba la formación integral. Un estudiante debía conocer matemática, historia universal, literatura, geografía, ciencias naturales,
idiomas. La cultura general era vista como una condición de libertad intelectual. Cuanto más sabía una persona, menos dependía de otros para interpretar la realidad. Las limitaciones del modelo liceal. Sin embargo, este modelo presentaba una dificultad. Estaba muy influido por tradiciones académicas europeas. Era excelente para preparar futuros universitarios. Pero no necesariamente respondía a las necesidades de todos los jóvenes. Fue precisamente aquí donde apareció la crítica de Figari. La mirada de Pedro Figari. Figari observaba la enseñanza media de su tiempo y detectaba un problema fundamental. Veía instituciones llenas de contenidos abstractos. Programas extensos. Exámenes memorísticos. Conocimientos desvinculados de la experiencia concreta. Y se preguntaba: ¿estamos educando personas o simplemente acumulando información? El estudiante como creador. Para Figari, la adolescencia era una etapa extraordinariamente fértil. Una etapa de imaginación. De curiosidad. De iniciativa. Sin embargo, muchas veces la enseñanza tradicional sofocaba esas capacidades. El estudiante terminaba aprendiendo a repetir. No a crear. A obedecer. No a explorar. A memorizar. No a descubrir. Figari consideraba que la enseñanza media debía desarrollar la inteligencia activa. La crítica al enciclopedismo. Uno de los grandes adversarios intelectuales de Figari era el enciclopedismo. La idea de que educar consiste en llenar la mente de datos. Según él, ningún programa podía abarcar todo el conocimiento humano. Por lo tanto, la misión educativa debía ser otra. En lugar de transmitir enormes cantidades de información, la enseñanza debía enseñar a pensar. A observar. A relacionar ideas. A resolver problemas. A crear soluciones nuevas. Esta crítica resulta sorprendentemente actual en la era de Internet y la inteligencia artificial. El trabajo como forma de conocimiento. Figari sostenía una idea revolucionaria para su tiempo. El trabajo no era simplemente una actividad económica. Era también una forma de aprendizaje. Cuando un joven diseña un objeto. Cuando construye algo. Cuando experimenta con materiales. Cuando resuelve problemas prácticos. Está desarrollando inteligencia. Por eso rechazaba la separación rígida entre educación intelectual y educación técnica. El gran cuestionamiento de Figari. En términos modernos, Figari preguntaba: ¿por qué consideramos superior al estudiante que traduce latín frente al que diseña una máquina? ¿Por qué valoramos más la teoría que la invención? ¿Por qué premiamos la repetición y no la creatividad? Estas preguntas desafiaban la estructura educativa de su época. Y siguen siendo objeto de debate más de 100 años después. La enseñanza técnica según Figari. La propuesta más innovadora de Figari se expresó en la educación técnica. Pero aquí suele producirse un malentendido. Figari no defendía una educación técnica limitada a formar mano de obra. Su proyecto era mucho más ambicioso. Quería formar diseñadores, inventores, artesanos creativos, innovadores, emprendedores, productores de cultura. La técnica debía estar unida al arte. La utilidad debía convivir con la belleza. La producción debía convivir con la imaginación. Dos modelos de formación humana. Si simplificamos al máximo, podríamos decir que Batlle y Figari concebían dos dimensiones distintas de la enseñanza media. Batlle. La secundaria debía formar ciudadanos. Personas cultas. Individuos capaces de participar en democracia. Sujetos conscientes de sus derechos. Figari. La secundaria debía formar creadores. Innovadores. Productores de conocimiento. Personas capaces de transformar la realidad. Un debate que continúa en el siglo XXI. Lo más interesante es que el debate entre Batlle y Figari nunca terminó. Sigue presente cada vez que se discute. Si debe haber más formación humanística o más formación tecnológica. Si los programas deben priorizar contenidos o competencias. Si la secundaria debe preparar para la universidad o para el trabajo. Si los exámenes deben medir memoria o capacidad de resolver problemas.
Si el arte debe ocupar un lugar central o secundario. Si la educación técnica debe tener el mismo prestigio que la educación liceal. Cada una de esas discusiones tiene raíces profundas en las visiones de Batlle y Figari. Una interpretación histórica más profunda. Quizás la diferencia más importante sea que Batlle observaba la enseñanza media desde las necesidades de la República. Figari la observaba desde las potencialidades del individuo. Batlle preguntaba: ¿qué necesita la democracia? Figari preguntaba: ¿qué necesita el ser humano para desplegar plenamente sus capacidades? Una pregunta apunta hacia la sociedad. La otra apunta hacia la persona. Y una educación equilibrada probablemente necesite ambas. Porque una democracia requiere ciudadanos instruidos, como sostenía Batlle. Pero también requiere individuos creativos e innovadores, como sostenía Figari. Visto desde el Uruguay del siglo XXI, podría decirse que la tensión histórica de la enseñanza media uruguaya ha sido precisamente intentar conciliar esas dos aspiraciones, formar ciudadanos capaces de comprender el mundo y, al mismo tiempo, personas capaces de reinventarlo. En ambos casos, la idea, el concepto, era enseñanza o educación. ¿Qué término usaban C/U de ellos? La pregunta es muy interesante porque nos obliga a distinguir dos palabras que muchas veces se usan como sinónimos, pero que no significan exactamente lo mismo. Enseñanza, se refiere principalmente al acto de transmitir conocimientos, habilidades y contenidos. Educación, implica la formación integral de la persona, incluyendo valores, hábitos, cultura, ciudadanía, sensibilidad, carácter y formas de relacionarse con la sociedad. Cuando analizamos a Batlle y a Figari, encontramos una diferencia sutil pero profunda. José Batlle y Ordóñez, predominio de la idea de educación. Aunque en los documentos oficiales de la época era frecuente hablar de instrucción pública, enseñanza primaria o enseñanza secundaria, el pensamiento de José Batlle y Ordóñez va mucho más allá de la simple enseñanza. Batlle no estaba interesado únicamente en que los jóvenes aprendieran matemáticas, historia o geografía. Su preocupación central era formar ciudadanos para la República. Por eso, detrás de la palabra enseñanza, el concepto real era educación. Para Batlle, la escuela y el liceo debían formar conciencia cívica, desarrollar la racionalidad, favorecer la convivencia democrática, crear igualdad de oportunidades, integrar a los hijos de inmigrantes, consolidar una identidad nacional moderna. En otras palabras, el conocimiento era un medio. El objetivo era la formación humana y ciudadana. Por eso puede afirmarse que Batlle pensaba en términos de educación aunque muchas veces utilizara el vocabulario institucional de su tiempo, donde predominaban expresiones como instrucción pública o enseñanza. Pedro Figari, claramente educación. En el caso de Pedro Figari, la diferencia es todavía más evidente. Figari desconfiaba precisamente de una enseñanza reducida a la transmisión de conocimientos. Sus críticas apuntaban contra la memorización, el verbalismo, el academicismo, el enciclopedismo. Para él, enseñar datos no equivalía a educar. La verdadera educación debía desarrollar la creatividad, la iniciativa, la capacidad de observación, el juicio propio, la sensibilidad estética, la autonomía intelectual. Figari veía al ser humano como una potencia creadora. La misión de la educación consistía en ayudar a desplegar esa potencia. Por eso su lenguaje suele estar mucho más cerca de la idea moderna de educación integral que de la noción tradicional de enseñanza. Un detalle histórico importante, la palabra instrucción. Existe además un tercer término que hoy usamos poco pero que era muy común en aquella época. Instrucción. Durante el siglo XIX y comienzos del XX era habitual hablar de instrucción pública, instrucción primaria, instrucción secundaria. La palabra instrucción ponía el acento en la adquisición de conocimientos. Sin embargo, tanto Batlle como Figari fueron desplazándose intelectualmente hacia una concepción más amplia. En ambos casos aparece la idea de que la escuela no debe limitarse a instruir. Debe formar. La diferencia filosófica. Si quisiéramos sintetizarlo en una frase. Batlle parte de la enseñanza para llegar a la educación cívica.
La pregunta es: ¿cómo formamos ciudadanos? Figari. Parte de la educación para redefinir la enseñanza. La pregunta es: ¿cómo desarrollamos integralmente a la persona? Una observación aún más profunda. Si leyéramos hoy a ambos pensadores y les preguntáramos: ¿la finalidad del liceo es enseñar o educar? Probablemente ninguno respondería enseñar como objetivo final. Batlle diría que el objetivo es formar ciudadanos libres para la democracia. Figari diría que el objetivo es formar individuos creativos capaces de comprender y transformar el mundo. En ambos casos, la enseñanza sería un instrumento. La educación sería el fin. Y quizás allí radique una de las claves de la tradición uruguaya más profunda, la convicción de que transmitir conocimientos es indispensable, pero insuficiente. El propósito último no es llenar una mente de información, sino contribuir a la formación de un ser humano y de un ciudadano. ¿Qué papel jugó Carlos Vaz Ferreira en relación a la enseñanza? Si observamos a los tres grandes pensadores uruguayos de comienzos del siglo XX, José Batlle y Ordóñez, Pedro Figari y Carlos Vaz Ferreira, podríamos decir que representan tres dimensiones distintas del problema educativo. Batlle pensó la educación desde la sociedad y la democracia. Figari la pensó desde la creatividad y el trabajo. Vaz Ferreira la pensó desde la inteligencia y el pensamiento. Por eso, cuando se habla de la enseñanza media uruguaya, muchas veces se menciona a Batlle y Figari, pero la influencia filosófica más profunda sobre el acto mismo de enseñar probablemente provenga de Vaz Ferreira. Vaz Ferreira y la crítica a la enseñanza tradicional. Vaz Ferreira observaba que gran parte de la enseñanza de su época tenía un defecto fundamental. Se enseñaban respuestas. Pero no se enseñaba a pensar. Los estudiantes aprendían definiciones, clasificaciones, fechas, fórmulas, sistemas filosóficos. Sin embargo, muchas veces no desarrollaban una comprensión genuina de los problemas. Para Vaz Ferreira, la inteligencia humana no funciona como un archivo donde se guardan datos. Funciona como una actividad viva. Pensar implica dudar, comparar, matizar, examinar posibilidades, reconocer incertidumbres. Por ello desconfiaba de la enseñanza excesivamente dogmática. Enseñar a pensar antes que enseñar contenidos. Aquí aparece quizás su contribución más importante. Mientras muchos educadores se concentraban en qué enseñar, Vaz Ferreira se preguntaba: ¿cómo aprende realmente la mente humana? Su respuesta fue revolucionaria. La misión principal de la enseñanza no consiste en llenar la memoria. Consiste en desarrollar el juicio. El estudiante debe aprender a distinguir lo cierto de lo probable, lo complejo de lo simplificado, los hechos de las opiniones, los argumentos sólidos de los débiles. Esta idea tiene una enorme actualidad. En una época con inteligencia artificial, redes sociales y sobreabundancia de información, la preocupación de Vaz Ferreira parece escrita para el siglo XXI. Contra las falsas certezas. Uno de los rasgos más característicos de su pensamiento era su lucha contra lo que llamaba los errores de razonamiento. Observaba que los seres humanos tendemos a simplificar excesivamente. Queremos respuestas definitivas. Queremos clasificar todo. Queremos dividir el mundo en bueno o malo, verdadero o falso, correcto o incorrecto. Pero la realidad es mucho más compleja. Por eso la enseñanza debía acostumbrar a convivir con los matices. La enseñanza media según Vaz Ferreira. Si hubiera diseñado completamente un liceo ideal, probablemente habría sido muy diferente del modelo enciclopedista predominante. Menos importancia a repetir. Más importancia a comprender. Menos obsesión por el examen. Más atención al proceso intelectual. Menos memorización. Más razonamiento. Menos respuestas cerradas. Más preguntas abiertas. El estudiante no es un recipiente. Esta idea lo acerca sorprendentemente a Figari. Ambos rechazaban la imagen del alumno como un recipiente vacío. Pero llegaban por caminos distintos. Figari decía: el estudiante debe crear. Vaz Ferreira decía: el estudiante debe pensar. Figari enfatizaba la creatividad.
Bas Ferreira enfatizaba el juicio crítico. La universidad y la enseñanza secundaria. Como rector de la Universidad de la República, Bas Ferreira también reflexionó sobre la relación entre secundaria y universidad. Criticó la tendencia a convertir la educación media en una simple preparación para exámenes universitarios. Pensaba que la enseñanza media debía tener valor en sí misma. No debía existir únicamente para producir futuros abogados, médicos o ingenieros. Debía contribuir a formar seres humanos intelectualmente independientes. Su idea de la libertad intelectual. Hay una expresión que resume gran parte de su pensamiento educativo. Bas Ferreira buscaba formar personas capaces de pensar por sí mismas. No quería discípulos. No quería repetidores. No quería creyentes intelectuales. Quería individuos capaces de examinar críticamente cualquier idea, incluso las que provenían de sus propios profesores. En esto fue profundamente moderno. Y profundamente democrático. Comparación con Batlle y Figari. Si simplificamos mucho. Batlle. La pregunta central era: ¿cómo formar ciudadanos? Figari. La pregunta central era: ¿cómo formar creadores? Bas Ferreira. La pregunta central era: ¿cómo formar pensadores? Enseñanza o educación en Bas Ferreira. Y aquí volvemos a tu pregunta anterior. Curiosamente, Bas Ferreira utilizó frecuentemente el término enseñanza, porque era el vocabulario institucional de su tiempo. Pero el concepto que defendía iba mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos. De hecho, podría decirse que fue uno de los grandes críticos uruguayos de la enseñanza entendida como simple instrucción. Para él, la auténtica enseñanza debía convertirse en educación intelectual. No consistía en dar respuestas. Consistía en cultivar una forma de pensar. La tríada fundacional uruguaya. Si uno quisiera resumir en una sola imagen las tres grandes corrientes que influyeron sobre la enseñanza media uruguaya durante la primera mitad del siglo XX, podría decir: Batlle aportó la dimensión cívica. Figari aportó la dimensión creadora. Bas Ferreira aportó la dimensión reflexiva. Ciudadanía, creatividad y pensamiento crítico. Tres ideales distintos, pero complementarios. Y probablemente la aspiración más elevada de la enseñanza media uruguaya haya sido, al menos en teoría, formar jóvenes que reunieran las tres condiciones a la vez: ciudadanos conscientes, personas creativas y pensadores autónomos. Porque entonces, no existe una enseñanza media unificada, una sola institución que abarcara ambas o las tres visiones narradas. La respuesta corta es que esa fue precisamente una de las grandes tensiones no resueltas de la educación uruguaya durante más de un siglo. Porque si uno lee cuidadosamente a José Batlle y Ordóñez, Pedro Figari y Carlos Bas Ferreira, descubre algo sorprendente. Ninguno de ellos imaginaba compartimentos estancos. Ninguno pensaba que un adolescente debía dividirse entre ciudadano por la mañana, técnico por la tarde, pensador los fines de semana. Los tres concebían al ser humano como una unidad. Sin embargo, la institucionalidad terminó fragmentando lo que ellos imaginaban integrado. La herencia europea. La primera explicación es histórica. Uruguay heredó modelos educativos europeos del siglo XIX. Esos modelos estaban organizados en circuitos. Por un lado, el liceo, destinado a las élites intelectuales. Preparaba para la universidad. Privilegiaba humanidades, ciencias, filosofía, literatura. Por otro lado, la enseñanza técnica, destinada a formar trabajadores especializados, orientada hacia oficios, producción, tecnología, capacitación laboral. La división nació mucho antes de Batlle, Figari o Bas Ferreira. Y era una división muy arraigada culturalmente. La gran batalla de Figari. De hecho, buena parte de la obra educativa de Figari consistió en combatir esa separación. Cuando dirigió la antigua Escuela Nacional de Artes y Oficios, intentó precisamente crear una institución híbrida. No quería un taller sin cultura. Tampoco quería un liceo sin capacidad productiva. Quería algo nuevo. Un estudiante debía pensar, crear,
diseñar, reflexionar, producir. Todo simultáneamente. Pero la sociedad de la época no estaba preparada para aceptar plenamente esa idea. El prestigio social del liceo. Aquí aparece un factor muy importante. Durante gran parte del siglo XX existió una jerarquía cultural implícita. El camino prestigioso era escuela, liceo, universidad. La formación técnica quedaba frecuentemente en un segundo plano. No necesariamente por calidad, sino por prestigio social. Muchas familias percibían el liceo como una vía de ascenso social. La enseñanza técnica era vista como una alternativa para quienes no seguían estudios universitarios. Esa percepción dificultó la integración. El problema burocrático. Hay además una razón institucional. Una vez que los organismos educativos se crean, desarrollan vida propia. Surgen autoridades, presupuestos, cuerpos docentes, tradiciones, reglamentos. Con el tiempo, cada estructura comienza a defender su identidad. Por eso integrar sistemas es mucho más difícil que diseñarlos desde cero. Lo paradójico. Lo curioso es que el mundo fue evolucionando precisamente en la dirección que Figari intuía. Hoy un ingeniero necesita creatividad. Un artista necesita tecnología. Un técnico necesita pensamiento crítico. Un científico necesita imaginación. Un ciudadano necesita comprender ciencia y tecnología. Las fronteras tradicionales se vuelven cada vez más difusas. ¿Qué habría dicho Bas Ferreira? Probablemente habría advertido otro problema. Cuando las instituciones se especializan demasiado, también se especializan las formas de pensar. El estudiante aprende a dividir artificialmente la realidad. Una asignatura enseña historia. Otra matemática. Otra física. Otra literatura. Pero la vida real no viene separada en materias. Los problemas reales son simultáneamente sociales, técnicos, económicos, científicos, éticos. Bas Ferreira habría visto con simpatía una enseñanza más integrada porque su filosofía estaba orientada precisamente a combatir las simplificaciones excesivas. El sueño de una enseñanza media unificada. Si intentáramos imaginar una institución inspirada simultáneamente en Batlle, Figari y Bas Ferreira, probablemente tendría características muy distintas del modelo tradicional. Un adolescente estudiaría desde Batlle ciudadanía, historia, democracia, cultura general, vida pública. Desde Figari, diseño, creación, tecnología, arte, producción. Desde Bas Ferreira, lógica, argumentación, pensamiento crítico, filosofía práctica, análisis de problemas. No existiría una frontera rígida entre formación general y formación técnica. ¿Por qué nunca ocurrió plenamente? Porque las ideas suelen avanzar más rápido que las instituciones. Figari imaginó en 1910 aspectos que recién comenzaron a discutirse seriamente en el mundo educativo hacia finales del siglo XX. Bas Ferreira anticipó debates actuales sobre pensamiento crítico. Batlle anticipó la democratización masiva de la educación. Sus visiones influyeron profundamente. Pero fueron absorbidas por estructuras heredadas que ya existían. La pregunta más provocadora. Tal vez la verdadera pregunta no sea: ¿por qué Uruguay no creó una enseñanza media unificada? Sino: es posible que la división entre liceo y educación técnica haya sido, históricamente, una contradicción con las aspiraciones más profundas de Batlle, Figari y Bas Ferreira. Hay historiadores de la educación que sostendrían que sí. Porque los tres, desde perspectivas distintas, parecían perseguir un mismo ideal. No formar estudiantes para categorías institucionales, sino formar seres humanos completos. Ciudadanos para Batlle. Creadores para Figari. Pensadores para Bas Ferreira. Y un ser humano completo contiene necesariamente las tres dimensiones al mismo tiempo. Como epílogo del sobrevuelo que hemos hecho, ¿qué hay sobre el encuentro de Carlos Bas Ferreira con Einstein? ¿Hubo algún discurso o declaración de Einstein? Como epílogo de este recorrido por Batlle, Figari y Bas Ferreira,
el encuentro entre Carlos Vaz Ferreira y Albert Einstein tiene un valor casi simbólico. No fue simplemente la reunión entre un filósofo uruguayo y el científico más famoso del mundo. Fue, en cierto modo, el encuentro entre dos maneras de explorar los límites del conocimiento. Montevideo, abril de 1925. Einstein llegó a Uruguay el 24 de abril de 1925, invitado por la Universidad de la República para dictar conferencias sobre la teoría de la relatividad. Sus exposiciones despertaron una enorme expectativa y congregaron a miles de personas. Pero Einstein tenía además un interés particular: conocer personalmente a Vaz Ferreira. No era una casualidad. Vaz Ferreira ya había estudiado y comentado públicamente la teoría de la relatividad años antes, cuando todavía era un tema poco conocido en el Río de la Plata. La famosa conversación en la plaza. El episodio más recordado ocurrió en la entonces Plaza Artola, hoy Plaza de los 33 Orientales. Allí ambos caminaron y conversaron largamente. Una fotografía tomada en ese momento se volvió una de las imágenes más célebres de la historia intelectual uruguaya. Posteriormente continuaron la conversación en la casa de un amigo común. Lo fascinante es que no discutieron principalmente ecuaciones. Discutieron filosofía. Discutieron conocimiento. Discutieron realidad. Discutieron verdad. ¿Qué se dijeron? Existe una versión taquigráfica parcial publicada por la prensa de la época, aunque no oficial. Los fragmentos conservados muestran a dos intelectuales explorando cuestiones epistemológicas, la relación entre apariencia y realidad, la naturaleza de la verdad y los límites del conocimiento humano. No parece haber sido una conversación ceremonial. Todo indica que fue un intercambio genuino de ideas. Einstein encontró en Vaz Ferreira algo que no siempre hallaba en sus recepciones oficiales, un interlocutor filosófico de alto nivel. La carta de Einstein a Vaz Ferreira. Quizá el documento más interesante sea una carta que Einstein escribió a Vaz Ferreira antes de abandonar Montevideo. En ella continúa la discusión filosófica iniciada durante sus encuentros. Einstein discrepa respetuosamente con algunas posiciones de Vaz Ferreira sobre la verdad y el pragmatismo. Incluso sostiene que el concepto de verdad no puede analizarse separado del concepto de realidad. También lamenta no disponer de más tiempo para seguir conversando debido a sus numerosos compromisos sociales. Ese detalle es extraordinario. Durante una gira agotadora llena de homenajes, recepciones y conferencias, Einstein consideró suficientemente importante aquella conversación como para retomarla por escrito. Hubo un discurso especial de Einstein sobre Vaz Ferreira. No se conserva un gran discurso público dedicado específicamente a Vaz Ferreira. Sin embargo, los testimonios históricos muestran que Einstein manifestó interés por conocerlo y que valoró seriamente el intercambio intelectual que mantuvieron. La propia existencia de la carta posterior es una evidencia de ello. Lo que sí dejó Einstein fueron observaciones muy favorables sobre Uruguay. En cartas personales describió al país como un pequeño estado liberal, socialmente avanzado y separado de la Iglesia, destacando sus instituciones sociales y el clima humano que encontró en Montevideo. El significado simbólico. Quizás lo más interesante no sea reconstruir palabra por palabra aquella conversación. Quizás lo más interesante sea comprender lo que representa. En el banco de una plaza montevideana se encontraron dos hombres que estaban preocupados por preguntas semejantes. Einstein preguntaba: ¿cómo conocemos la realidad física? Vaz Ferreira preguntaba: ¿cómo conocemos la realidad humana? Einstein había demostrado que conceptos aparentemente absolutos, espacio, tiempo, simultaneidad, podían ser más complejos de lo que parecía. Vaz Ferreira llevaba años mostrando que las ideas humanas también son más complejas que las simplificaciones con las que solemos manejarnos. Ambos desconfiaban de las certezas fáciles. Ambos desconfiaban de los dogmas. Ambos creían que la inteligencia consiste más en comprender la complejidad que en aferrarse a respuestas definitivas. Un epílogo muy uruguayo. Hay algo casi poético en que una de las fotografías más famosas de la historia intelectual del Uruguay no muestre un acto oficial, ni una ceremonia universitaria, ni una conferencia multitudinaria. Muestra a Einstein y a Vaz Ferreira sentados en un banco de plaza, conversando. Como si el conocimiento, al final, no naciera únicamente en los laboratorios ni en las aulas,
sino también en el diálogo entre personas que comparten una misma curiosidad por entender el mundo. Y quizá por eso la imagen sigue siendo tan poderosa un siglo después, porque resume una aspiración muy profunda de la tradición intelectual uruguaya, la misma que recorría las ideas de Batlle, Figari y Bas Ferreira. La convicción de que educar, enseñar y pensar son, en el fondo, distintas formas de una misma aventura humana, la búsqueda inacabable de comprender la realidad. Excelente. Muchas gracias. Saludos. Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido un recorrido particularmente interesante, desde las ideas de José Batlle y Ordóñez sobre ciudadanía y democracia, pasando por la visión creadora de Pedro Figari, hasta la defensa del pensamiento libre y matizado de Carlos Bas Ferreira. Y como cierre, ese encuentro con Albert Einstein parece condensar muchas de las preguntas que han atravesado toda nuestra conversación: ¿qué significa conocer?, cómo distinguimos la realidad de nuestras interpretaciones y hasta dónde puede llegar la comprensión humana. Hay una idea de Bas Ferreira que encaja muy bien como despedida. Él sostenía que muchos errores nacen cuando intentamos encerrar la realidad en esquemas demasiado rígidos. La realidad suele ser más rica, más compleja y más matizada que nuestras categorías. De algún modo, eso conecta también con algunas de las reflexiones que has planteado en otras conversaciones: la Tierra moviéndose por el espacio, la inmensidad del tiempo cósmico, el azar de nuestro nacimiento, la fragilidad de las fronteras humanas frente a los procesos de la naturaleza y la búsqueda permanente de significado en un universo en movimiento. El conocimiento no elimina el misterio. A menudo lo hace más profundo, pero también más fascinante. Ha sido un placer acompañarte en este sobrevuelo por la historia intelectual del Uruguay y por algunas de las grandes preguntas de la condición humana. Un cordial saludo, Gabriel. Silicio y @cx2gc. 2026.